Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rosa Morales, yo soy la gerente de la FECAM. En primer lugar, quiero agradecerles a todos vuestra presencia aquí. Estas son unas jornadas en las que vamos a tratar sobre líneas de financiación de energías renovables y eficiencia energética. Son unas jornadas que están enmarcadas dentro del proyecto ACLIMAC, un proyecto que está financiado con fondos de Interreg MAC 2014-2020 y cuyo jefe de fila es el Instituto Tecnológico de Canarias, que tengo el placer que me acompañe don Salvador García, que es jefe de servicio del ITC, y este es un proyecto que también estamos participando con otras 10 entidades. Se trata de un proyecto europeo que busca soluciones para la adaptación al cambio climático de regiones con sistemas energéticos débiles, como es el nuestro, el canario, mediante el fomento de su autonomía e independencia energética. En este sentido, ACLIMAC aborda distintas líneas de actuación que persiguen avanzar hacia esa tan necesaria transición energética. En este caso, el papel de la Federación Canaria de Municipios se ha centrado principalmente en llevar a cabo acciones formativas dirigidas hacia ustedes, hacia los técnicos y las técnicas municipales. Como reza el título de esta jornada, los diferentes ponentes con los que tendremos la suerte de contar nos irán desgranando desde lo más general hacia lo más cercano el conjunto de ayudas y de subvenciones que ahora mismo se encuentran abiertas o que están previstas abrir por las distintas administraciones públicas. Todo ello en aras de financiar actuaciones marcadas dentro de lo que puede ser la eficiencia energética. Aprovecho también para agradecer enormemente la participación de cada uno de ellos, que nos ilustrarán con su experiencia y con su saber y que seguramente podemos llevarlo al plano de cada uno de nosotros dentro de nuestras corporaciones. Hoy en día nadie puede discutir, y así lo evidencia la comunidad científica mundial, que en las últimas décadas las fuentes de energías fósiles y el uso indiscriminado han acelerado el deterioro de nuestro planeta, el calentamiento global y la contaminación atmosférica. Para cambiar esta tendencia, las instancias europeas, las estatales, y como no puede ser de otra manera, las Canarias, coinciden en que la solución debe pasar por la descarbonización de nuestro sistema energético, en línea con los objetivos contra el cambio climático alcanzados en la Cumbre de París de 2015. En este sentido, como todos bien saben, nuestro país, siguiendo la senda marcada por Europa, pretende lograr la neutralidad climática no más tarde del 2050. Es más, en el caso de Canarias, como todos bien saben, recientemente entró en vigor la Ley 6/2022 del 27 de diciembre de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, en la que se persigue conseguir esa neutralidad, esa descarbonización 10 años antes, en el 2040. Todo ello supone un gran reto para todos los sectores económicos canarios y para la sociedad civil en general. Es aquí donde adquieren especial importancia este tipo de jornadas, ya que nos permiten conocer de primera mano las distintas convocatorias que gestionan las diferentes administraciones públicas y gracias a las cuales van tomando forma experiencias municipales como las que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer. Todo ello, líneas de financiación, experiencias municipales, estamos convencidos que van a contribuir de manera decidida a garantizar ese objetivo que nos marcamos en Canarias. Hoy vuestra presencia y por ende pues los ayuntamientos que ustedes también representan es trascendental para nosotros, ya que ustedes también serán de alguna manera esa cadena de distribución que conseguirá que el sector productivo y la ciudadanía tome conciencia de la importancia de trabajar hacia esa transición energética y buscar sistemas energéticos más sostenibles. Debemos de convencernos y convencer a nuestras vecinas y a nuestros vecinos de la necesidad de apostar de forma decidida por las energías renovables y por la eficiencia energética. Yo, sin más, agradecerles a todos nuevamente vuestra presencia, agradecerle al ITC el acompañamiento que hemos tenido a lo largo de este proyecto. Agradecer, por supuesto, a los ponentes que amablemente han querido de manera desinteresada participar en esta jornada y me van a permitir que también haga un agradecimiento muy especial al equipo de la Federación Canaria de Municipios que ha hecho posible esta jornada, no con pocos esfuerzos, y que se celebrará hoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria y mañana en Santa Cruz de Tenerife.
yo sin más, darle las gracias y Salvador, todo tuyo. Bueno, gracias, Rosa. Bueno, buenos días. Efectivamente, como indica Rosa, aquí el esfuerzo que se hace a nivel de Canarias es impresionante para tratar de conseguir esos objetivos ambiciosos que fija tanto la Declaración de Emergencia Climática como la Ley de Canarias de Cambio Climático en cuanto a la total descarbonización de la economía canaria en 2040, se adelanta 10 años a lo que establecía, lo que preveía el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, y también lo que a nivel de la Comisión se ha fijado como horizonte temporal, que es 2050. Pero vamos, el tema es que Canarias urge, tenemos recursos, tenemos gran potencial eólico, gran potencial fotovoltaico y tenemos que avanzar sobre todo en soluciones técnicas que permitan superar ciertas barreras al aprovechamiento pleno de estas fuentes de energía. La Comisión Europea, vamos, en su visión global, no se olvida de que efectivamente tú puedes pensar globalmente, pero tienes que actuar localmente. Ha impulsado la iniciativa del Pacto de las Alcaldías, el Covenant of Mayors, el que se están adheriendo gran cantidad de municipios de toda Europa. En el caso de Canarias, los 88 municipios de Canarias están también siguiendo, tratando de apoyar esa iniciativa. La FECAM juega un rol importante de coordinación de toda este esfuerzo de desarrollo de los planes de acción de clima y energía sostenible, y la idea es eso, que hay que implementar a nivel local, a nivel bajo, todas estas acciones que permitan avanzar hacia ese objetivo de total descarbonización, pero evidentemente todas estas acciones que se recogen en los planes de acción de clima, energía sostenible, en los PASES, y todo ese esfuerzo que hay que hacer para llegar a esa total descarbonización en ese horizonte temporal de 2040 va a requerir recursos, va a requerir financiación para poder avanzar, ¿no? Y la jornada de hoy abre eso, la posibilidad de informar a los técnicos municipales, a los 88 municipios canarios, de las posibilidades de financiación tanto a nivel regional, está con nosotros representación de la Consejería de Transición Ecológica, como a nivel nacional. También contamos con representantes del IDAE y también lo que podría haber, o por lo menos lo que son los planteamientos a nivel de la Comisión Europea para las islas en general, y en el caso de Canarias, qué recursos podrían estar disponibles para apoyar este gran esfuerzo del Gobierno de Canarias de avanzar hacia la total descarbonización del archipiélago en el año 2040. Entonces, yo creo que sin más ya damos paso al primero de nuestros ponentes, don Vicente Rodríguez Sáez. Viene en representación de la Comisión Europea de la Dirección General de Política Regional, es experto senior de la Unidad Geográfica para España y Portugal. Vicente Rodríguez es licenciado en Ciencias Económicas y Derecho de la Universidad de Comillas, de ICADE. Ha sido consejero financiero en la representación permanente de España en Bruselas, siendo responsable de política regional, también funcionario europeo encargado de gestión y control de programas FEDER de la Dirección General de Política Regional. Y también es inspector de Hacienda e interventor financiero del Ministerio de Hacienda. Vicente, si te parece. Sí. Ya está. Y esto funciona, se me oye bien, ¿no? Pues muchas gracias, Salvador y Rosa, por la presentación y por la invitación a estas jornadas, que yo creo que bueno, tal y como lo ha introducido Rosa, todos somos conscientes de la importancia del tema. Yo, tal y como se me ha presentado, represento a la Comisión Europea, la Dirección General de Política Regional, y voy a hablar de las posibilidades que ofrece para esta transición ecológica y estas necesidades la política de cohesión, cómo las ha tenido en cuenta, un poco más que de cara a lo que se ha hecho en el pasado, que se ha hecho mucho, sino un poco cómo se plantean los nuevos programas que acabamos de aprobar y que ahora veremos. Junto a estas políticas, y también lo iré mencionando, hay otras líneas de financiación que básicamente
en el momento actual es el plan de recuperación financiado por los famosos fondos Next Generation, que tiene grandes componentes que ha financiado y están financiando proyectos en este sentido. Es un campo que se escapa de mi competencia, pero bueno, que seáis conscientes que aparte de la política de cohesión, pues está esta otra gran fuente de recursos, que España está a la cabeza en Europa, porque ya desde julio del 2021 se aprobó el plan de recuperación y está siendo adjudicado, implementado, y además que es bastante urgente en su implementación, porque son unos fondos que en el 2026 tiene que estar totalmente absorbido, y porque ya se acaba. Fue un poco la respuesta que dio la Comisión a la pandemia, a la gran crisis económica generada por la pandemia COVID, y digamos que es una respuesta única en el tiempo. Y bueno, esto desde el punto de vista presupuestario ya ahora lo enmarcaré. Pero bueno, vamos a volver a la fase principal, y es que no sé cómo se pasa esto. No sé qué he hecho. ¿Cómo funciona? Ya, pero no sé. Vale. ¿A dónde le has dado? Sí, no, le has pasado. Sí. Pero hay que volver un poco para atrás. Exactamente aquí. Vale. Pues entonces explicar un poco qué es la política de cohesión para que todos sepamos de qué estamos hablando, aunque muchos de vosotros imagino que ya lo conocéis, pues y por qué existe en la Unión Europea. En primer lugar, es uno de los principios del tratado, que luego veremos, que es que si estamos creando un espacio común, una Unión Europea, pues constatamos que hay grandes disparidades en todo el territorio de la Unión. Y bueno, aquí he puesto dos ejemplos, que son unas cifras un poco antiguas, pero bueno, digamos que el PIB, el GDP o las tasas de desempleo pues varían enormemente en las distintas regiones europeas. Con lo cual, digamos que el tratado reconoce desde el principio la necesidad de reducir esas diferencias, y para eso, sobre todo desde el año 74, existen una política de cohesión financiada en concreto por el Fondo FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que justamente busca pues impulsar el desarrollo de los distintos territorios y regiones de Europa para que esas disparidades, digamos, se vayan al menos atenuando. Y en la última versión del tratado, pues se reconoce la necesidad de reforzar, en el artículo 174, la cohesión económica, social y territorial de todas las regiones europeas. Y asimismo he mencionado aquí que a Canarias le afecta mucho el artículo 349, que reconoce las especificidades de los territorios y regiones ultraperiféricas dentro de la Unión Europea, dentro de los cuales Canarias está. Y supone que todas las políticas, financiación que otorgue la Unión Europea, tiene que tener en cuenta que hay unos territorios que están localizados ultraperiféricamente, que tiene consecuencias económicas esta gran distancia que tienen con el centro de la Unión, y que hay que reconocerlo y adaptar todas las políticas a esta situación. Entonces, volvemos a la parte presupuestaria, y es que la política de cohesión es una política, digamos, clásica de la Unión, y, como todas las políticas, se enmarca en el marco financiero plurianual que cada 7 años se aprueba para el conjunto de la Unión. Pues bien, es casi un tercio del total del marco financiero, y que además es una política cofinanciada, es decir, cada vez que Europa financia un proyecto, una parte tiene que estar financiado por las autoridades nacionales o regionales de cada territorio, y con lo cual el impacto que se consigue son más de 500.000 millones de euros a lo largo del periodo. Pues bien, el marco financiero plurianual se aprobó para el 21-27, pero lo que intento poner aquí es lo que he explicado al principio, que esta política de cohesión dentro del marco financiero plurianual, que en total son 1.210 millones, se ha complementado por otros más de 800.000 millones por el Next Generation, que es
funciona como esa respuesta a la pandemia, una respuesta única, puntual, y que está en vigor hasta el año 2026. Y para ello, digamos, incluso la Comisión o las instituciones europeas se financian en los mercados, que por primera vez en la historia ha ocurrido así, para hacer frente a este tipo de programas y planes. Que en concreto el plan español, ya he dicho que desde el 2021 se aprueba, es el primero de España, es junto con Italia el gran plan, porque se consideró que eran los países más afectados por la pandemia y que necesitaban realmente esa intervención. Pero bueno, ¿cómo se financia la política de cohesión? Mencioné el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que busca más la parte económica. Para la parte social tenemos el Fondo Social Europeo y luego se complementa con dos fondos, que son el Fondo de Cohesión, que es para los países que en su conjunto a nivel nacional tienen la renta todavía incluso más baja, o sea, no solo es a nivel regional, sino que a nivel nacional siguen por debajo de la media comunitaria. España fue beneficiaria del Fondo de Cohesión, pero ya no lo es. Y luego, dentro de este gran esfuerzo de transición ecológica que estamos imponiendo y que la Comisión exige, como ha explicado Salvador, hasta el 2050, que me alegro que Canarias sea incluso más ambiciosa, hasta el 2040, pues existe un fondo de transición justa que se ha iniciado en este periodo y que se dota también a nivel nacional y que financia determinados territorios que nos hemos puesto de acuerdo con cada Estado miembro. Por ejemplo, en España pues son las cuencas mineras tradicionales que sufren por el cierre del carbón o de las centrales térmicas alimentadas por carbón. Pues, por ejemplo, hay zonas de Galicia, zonas de Castilla y León, Aragón, Alcudia en Baleares, 3 provincias andaluzas y creo que no me dejo ningún territorio. En concreto, bueno, Canarias no está dentro de estas zonas beneficiarias de este nuevo fondo, que en concreto para España son más de 800 millones de euros. Y bueno, todos estos programas de los distintos fondos que vamos a ver cómo se han determinado para España, pues están cofinanciados en la política de cohesión con aportaciones nacionales y públicas y llegamos a ese gran impacto que suponen las economías de los territorios del conjunto de euros en todos los proyectos y programas que se financian con la política de cohesión. Entonces, ¿cómo funciona esta política? Pues básicamente es a nivel regional. Digamos, la región, lo que nosotros llamamos el NUTS 2, es donde se cuece esta política. Y cada región se categoriza respecto a las medias europeas en una determinada categoría de región. Puede ser una región menos desarrollada o en transición o más desarrollada, según su renta, que se mide en los años anteriores a cuando se determinan las cifras para este periodo, en concreto en esta vez el 21-27, pues si es menos del 75% es menos desarrollada, que es el caso de, por ejemplo, de Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, o regiones en transición, por ejemplo, bueno, Castilla y León, Galicia, Valencia, o más desarrolladas, que en el caso de Aragón o Cataluña, Navarra, País Vasco, en el caso español. Frente a estas categorías, el artículo 349 lo que hace es reconocer la ultraperificidad de Canarias y le dota, y veremos cómo al programa de Canarias se le dota de una mayor financiación con la asignación específica RUP, que supone financiación incluso de gasto de funcionamiento, que está íntimamente ligado a esa ultraperificidad, al sobrecoste de transporte que vivir y funcionar en Canarias supone para todos los habitantes de este territorio. Y bueno, pues ahora vamos a ver cómo va a funcionar estos programas del 21-27 que han sido recientemente aprobados porque ha habido retrasos por el tema de la pandemia y digamos que se van a tener que financiar o implementar hasta el año 27 con 2 años más de prórroga para su implementación, pero digamos que lo que veremos son los 5 objetivos políticos básicos de cualquier programa de la política de cohesión que reconoce, esto es importante para las explicaciones de hoy, los objetivos climáticos, es decir, una gran parte de estos recursos por obligación reglamentaria
se tienen que financiar en proyectos que tienen que ver con la parte climática y medioambiental y además con una aplicación del DNSH que es Do Not Significant Harm, es decir, que cualquier proyecto, inversión de cualquier objetivo político de un programa no tiene que tener consecuencias climáticas o contrarias al medio ambiente. Eso hay que demostrarlo antes de entrar a financiarlo. Intentamos que sean programas todavía más simplificados en su gestión, que antes de arrancar tengan aprobadas las condiciones para el éxito, es decir, son condiciones favorables ex ante, que durante el periodo de programación hemos tenido que negociar para que estén en marcha. Algunas están pendientes, pues por ejemplo, si Canarias tiene que invertir en gestión de residuos, queremos que exista una estrategia de gestión con un plan de gestión de residuos previamente y que nosotros estemos de acuerdo con este plan, digamos, sin tener que esperar luego que esto genere retrasos para su adopción antes de la aprobación de proyectos y que además los proyectos respondan a una óptica estratégica, como es que la estrategia es fundamental en esta lucha contra el desarrollo regional de cada territorio. Asimismo, queremos que sea una programación flexible, que se pueda ir adaptando. Como hemos visto que vivimos crisis tras crisis, el periodo 14-20 sufrió pues, la pandemia, la crisis económica de la pandemia, la crisis de Ucrania, la crisis energética creada por la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera. Bueno, pues queremos que se vaya ajustando a las contingencias que vayan surgiendo y, por supuesto, como no solo la mujer del César tiene que ser honrada, sino parecerlo, comunicación y visibilidad fundamental en una cuestión tan importante como es el proyecto europeo en el que todos estamos involucrados, ¿no? Entonces, ¿cómo se financian los programas y los programas regionales? Pues las regiones menos desarrolladas y las RUP, es decir, el programa de Canarias, se puede cofinanciar hasta un máximo del 85%, es un beneficio. O sea, digamos que cualquier proyecto, pues nosotros podemos llegar a cofinanciar hasta el 85%, exigimos únicamente un 15% por la parte nacional o regional, en las regiones en transición se llega al 60 o 70, 40 o 50 en las regiones más desarrolladas. Y luego los gastos subvencionables, nosotros digamos que hacemos reembolso de gastos subvencionables, que ha avanzado el beneficiario del proyecto, y que van desde el 2021 hasta, como he dicho, 2 años más, hasta diciembre de 2029. Y, por supuesto, lo que exigimos es que esto tenga un ritmo razonable de gasto, porque cualquier anualidad, la anualidad del 2021, bueno, como se aprobó en el 22, ha pasado al 22, pero, digamos, a los 3 años, o sea, en el 2025, al menos el presupuesto del 2022 tiene que estar gastado y bien gastado. Si no, se pierden los fondos, con lo cual es otra cuestión a tener en cuenta, que no nos debemos dormir en la programación. Y bueno, esto es como queda el mapa de la política de cohesión en España. Canarias no varía en su definición. Vemos que ha habido un retroceso económico en España en los últimos años, porque grandes regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, que eran antes regiones en transición, han vuelto a ser regiones menos desarrolladas. Esto es mala noticia económica, pero desde el punto de vista de la financiación puede ser hasta bueno, porque, digamos, el que estén ahí supone que reciben mucho más dinero y, de hecho, en el cómputo global, España es de los pocos países que aunque la política de cohesión se ha reducido en su conjunto, España recibe más dinero que en el 14-20. ¿Y cómo queda a nivel de programa? Pues tenemos cómo se categorizan las regiones. Estos son, digamos, los montantes en FEDER, del conjunto del FEDER, lo que llega a España. Hay que decir que dentro del FEDER se financia también los programas de cooperación territorial, en concreto el MAC, y en concreto, por ejemplo, los proyectos como el que estamos hoy aquí, digamos, que financia este seminario, ¿no? En transición justa, aquí ponen 1.200, yo he dicho 800 millones, pero son 1.200, perdón, que me había equivocado. Y luego, digamos que el sistema de gobernanza supone que hay 44 programas que suponen
6 pluriregionales, que son 5 de Fondo Social Europeo y 1 de FEDER, que digamos que todo lo que yo estoy hablando ahora, que voy a ver en el Programa Regional de Canarias, hay un programa pluriregional que también, que el IDAE, por ejemplo, es uno de los grandes gestores de este programa, no sé quién está de IDAE que va a hablar luego, pero digamos que muchos de esos proyectos o financiación viene del FEDER. Y luego están los programas regionales como el de Canarias, que tiene un programa Fondo Social Europeo y un programa FEDER regional. Yo voy a hablar del programa FEDER regional. Y todo este conjunto de programas se enmarca en el paraguas del acuerdo de asociación que aprobamos en el pasado mes de noviembre y que supone, digamos, cuáles son los principios y el sistema de gobernanza que van a regir lo que estamos pidiendo para el conjunto de programas españoles que queremos alcanzar para este periodo en este Estado miembro, ¿no? Y luego, para este periodo, nos encontramos con lo que ya he dicho desde el principio, el gran desafío que supone convivir con este gran plan de recuperación que está financiando grandes componentes, básicamente en todo lo que os voy a contar, que por ejemplo está en el programa de Canarias. Todo eso se recoge también en el plan de recuperación, con lo cual vamos a tener que decidir, si es que no se ha decidido ya, qué se va a financiar con qué, para que no haya solapamiento, para que haya una buena complementariedad en las acciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo me gustaría ya centrarme un poco más en los 5 objetivos políticos, que supone que lo que queremos es que el programa de Canarias, cuando hable ahora del objetivo político 1, lo que se quiere es que sea una región mucho más competitiva e inteligente, apoyando a las empresas, a la innovación, la digitalización, etcétera. El objetivo político 2 lo que busca es que sea Canarias mucho más verde, buscando una energía baja en carbono, como hemos dicho, en este gran objetivo que tenemos, y resilientes dentro de este marco. El objetivo político 3, que es Canarias mejor conectada, que se desarrolla la mejora de la movilidad. Objetivo político 4, que esto, digamos, aquí entra sobre todo el Fondo Social Europeo y nosotros financiando infraestructuras en el campo de la educación o de la sanidad. Y luego, un último objetivo político 5, que busca que sea una región mucho más cercana a sus ciudadanos y que tenga en cuenta la parte territorial. Es decir, que si Canarias es insular, pues lo tenga en cuenta a través de los otros objetivos políticos, o si es una zona rural o urbana, pues que haya programas y proyectos que respondan a estas características, ¿no? A las características de cada territorio. Y bueno, aquí es para que esto, como luego se os va a distribuir, es para que sepáis un poco cómo ha quedado cuando hemos acabado un poco la programación de todos los Estados miembros, de todos los países. Es un poco lioso, pero no tanto, ¿eh? O sea, tú puedes distinguir cómo todos los países, en una proporción, por ejemplo, España es la tercera potencia en política de cohesión que recibe fondos, pues luego esto es cómo va quedando en los distintos 5 objetivos políticos más la asistencia técnica, y luego dentro de cada objetivo político hay distintos objetivos específicos que veremos, por ejemplo, en el caso de Canarias, y aquí veremos cómo, por ejemplo, una gran parte va a eficiencia energética o incluso a renovables o sustainable water. O sea, dentro de la parte climática y medioambiental, una gran parte a nivel europeo ha sido programada en estos objetivos. Entre otras razones, porque además así lo exigen los reglamentos y así queremos que sea la voluntad que transforme ecológicamente nuestro continente. ¿Y en España qué ha pasado? Pues básicamente el cuadro queda así, en el cual tenemos una gran parte que va al objetivo político 2, que es el que nos importa hoy, también a esta Europa más inteligente y al resto de objetivos políticos en menor medida. Y grandes partes de la programación va a energía renovable o a eficiencia energética, de las cuales vamos a estar hablando de ellas el resto de la mañana. Y la forma en que se gestionan los programas y cómo se programa es así, ¿no? Digamos que hay primero los reglamentos y
los grandes principios los desarrolla la Unión Europea, por supuesto en el juego institucional con el Consejo y el Parlamento, que la Comisión hace iniciativas, y una vez que está aprobado este marco estratégico, se ha negociado con cada Estado miembro, entre nosotros y el Estado miembro, hemos negociado el Partnership Agreement, que es el acuerdo de asociación con España, y cada uno de los programas. El programa plurirregional de IDAE y compañía, y el programa canario regional que os voy a explicar. Y luego, ¿cómo se gestiona? Pues siempre es en conjunción entre el Estado miembro, incluyendo a las regiones, por supuesto, y digamos que ellos son una vez que se aprueba el programa, nosotros, digamos, no es que nos retiremos, pero digamos que delegamos en estas autoridades que están a nivel nacional y regional en la gestión y selección de proyectos y en la gestión durante todos los periodos del control y de la buena gestión de cada uno de los proyectos a través del reporting que nos van haciendo. Y nosotros, bueno, pues al menos una vez al año tenemos un comité de seguimiento y vamos viendo cómo evoluciona el programa. Y bueno, finalmente, una pincelada sobre el programa de Canarias para que todos veamos en qué hemos invertido. Esta es la gran tarta del programa. La parte, el 35% va al OP1, que es esta parte de Smart Canarias, que financia ayuda a las pymes, digitalización, innovación. El OP2, que veremos todo lo que conlleva ese 31%, con lo cual es un gran salto respecto al 14-20, porque así lo hemos seguido y así estamos obligados por nuestras decisiones. Hay una pequeña parte que va a este OP3, veremos que es puertos principalmente, el OP4, que son las infraestructuras de educación y sanitaria, también a esos 27%, y un 4% para asistencia técnica, que esto pasa en todos los programas. Y en concreto, ¿qué se financia dentro del OP1? Que es ese 35%, que son más de 380 millones, pues las infraestructuras de I+D+I, fortalecimiento del modelo productivo y la capacidad innovadora de las empresas, promover proyectos de I+D empresarial, digitalización de la administración y el refuerzo del acceso a las pymes a la financiación. En el OP2 podemos encontrar proyectos, en primer lugar, de eficiencia energética. Hemos insistido en que sean proyectos de renovación para la eficiencia profunda, es decir, que tenga una capacidad de ahorro suficiente que justifique la inversión, promover energías renovables en los distintos sectores, promover la adaptación al cambio climático, tan importante en una región como Canarias, prevención de riesgos, resiliencia ante las catástrofes, de todo esto sabemos, recordemos Volcán de La Palma, etcétera, etcétera. Promover una gestión hidrológica, es decir, el agua eficiente, mejorar la gestión de residuos, biodiversidad y movilidad urbana multimodal sostenible. Digamos, esto se ha considerado que a efectos, además, que a todos nos interesaba que estuviese dentro del Objetivo Político 2, porque así podemos programar con mucha más importancia, no de forma residual como hacemos en el 3, pero para ello tiene que estar en una estrategia de movilidad urbana en grandes urbes y dentro de una planificación, pues de un plan de movilidad urbana sostenible, siempre sostenible. Y dentro del programa de Canarias, por su especificidad, se permite la financiación de puertos, de proyectos en los puertos, de digitalización de la gestión portuaria, con una menor cantidad, o el OP4, que permite infraestructuras y espacios educativos, la ayuda a las personas dependientes, infraestructuras y equipamientos sanitarios, que esto es importante para Canarias, dinamización del turismo sostenible y las infraestructuras culturales y patrimoniales de las islas. Así es como queda el programa. Y luego, una última pincelada de cómo funciona el Objetivo Político 5 en España, que es más bien a nivel nacional, porque digamos que tiene que ser a través de algunos conoceréis las EDUSIS que han existido en este periodo, pues volverá a haber EDUSIS, no sé con qué nombre,
pero digamos esto es el Ministerio de Política Territorial junto con el de Hacienda el que lo tiene que desarrollar, pero volverá a haber EDUSIS en las distintas capitales urbanas con estrategias integradas para cada urbe y con una competencia o una convocatoria que permita elegir algunas de ellas. Y luego, ante el gran reto que quizás en Canarias no está tan definido como en otras regiones, como dentro de Castilla y León o en otras como Aragón, pues digamos el gran problema de la despoblación que hay en España se quiere atajar, aunque sea de una forma simbólica, con proyectos piloto de despoblación, que eso sí que ha sido hemos insistido mucho al Ministerio que existiera, y esto aparece, todas estas iniciativas, dentro del programa pluriregional al que he hecho mención. Pues bueno, yo creo que con todo esto tenemos más que de sobra para desarrollar durante la jornada y solo me queda agradeceros vuestra atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicente, por la información, la forma tan clara en que nos has explicado cómo se estructura, sobre todo esta política de cohesión de la Comisión Europea, ese apoyo especial que reciben las regiones ultraperiféricas en cuanto a la financiación disponible, pero una financiación disponible que está para cubrir necesidades, pero que esas necesidades tienen que estar identificadas y planificadas, ¿no? Que no se trata simplemente de tener fondos, pero que a la vez también es flexible, ¿no? La aplicación de estas y bueno, las RUPs beneficiándose con intensidades de ayudas que pueden llegar hasta el 85%, ¿no? También la manera en que estructuran con objetivos prioritarios, bueno, objetivos políticos, ¿no? Estos programas y cómo se aborda todo desde la perspectiva social, ambiental, la parte técnica también, pero sobre todo un énfasis, o por lo menos priorizando la parte social, ambiental de la aplicación de estos fondos, ¿no? Yo no sé si dejamos las preguntas para el final, ¿no? Para el bloque, o si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora, yo creo que mejor lo dejamos para cuando finalicemos ya todas las presentaciones, ¿no? Hay un bloque de ruegos y preguntas, ¿no? Bueno, damos paso ahora a doña Rosa María Mingo Ávila. Ella va a participar online. Ella nos va a hablar sobre las líneas de financiación del IDAE, ¿no? El IDAE es el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el MITECO. Rosa María Mingo actualmente es responsable del área de integración de renovables y transición energética en islas dentro del Departamento de Gestión de Demanda e Integración de Renovables del IDAE. Y básicamente eso, Rosa María Mingo nos viene a hablar de las líneas de financiación. Ya no hemos visto cómo se estructuran estos fondos a nivel de la Comisión Europea, y estos fondos llegan a España y luego de alguna manera el IDAE participa luego en lo que es el reparto de estas ayudas europeas a nivel nacional. Y bueno, y Rosa María Mingo, ella es ingeniera de minas, especialidad en energía de combustibles por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene una experiencia de 23 años en el sector energético, en energía renovable y ahorro y eficiencia energética. Ha trabajado en empresas del sector, SINAE, en Gamesa, y lleva actualmente 16 años en el IDAE. Rosa María, cuando quieras, puedes comenzar la presentación. ¿Se ve la presentación, verdad? ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Vale, se ve la presentación, ¿no? También. Sí, la vemos. Bueno, pues nada, muchas gracias por esta jornada, por la invitación. Y bueno, pues yo voy a contar un poco. Yo pertenezco a IDAE, un organismo adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y como ha comentado un poco el ponente anterior, nosotros somos el órgano responsable de la ejecución de esos fondos, principalmente en la parte energética.
de Europa nos llegaron a España para mitigar un poco la pandemia generada por la COVID y que pretendía principalmente impulsar y remontar la economía de todos los Estados miembros. En particular, bueno, pues para España fueron casi 70.000 millones de euros que se destinaron a todas estas estrategias, ¿no? Contempló, pues, contempla todavía, porque todavía estamos en ello, 212 medidas a través de 110 inversiones y 102 reformas. Todo esto es un programa a nivel nacional, a nivel de todos los, o sea, de todos los aspectos que configuran un Estado, ¿no? Se establecieron 4 ejes transversales, principalmente 4 ejes: transición ecológica, transformación digital, igualdad de género y cohesión social y territorial. Los que más nos afectan a nosotros, bueno, pues la transición ecológica y la transformación digital, un 40% y un 28,2% del presupuesto inicialmente asignado para España. Dentro de todos estos millones, pues establecieron 10 políticas palanca, 10 actuaciones palanca, que están aquí presentadas, cada una con un desglose de presupuestos, y que dieron lugar, pues, a todas estas inversiones y reformas que he comentado al principio. Aquí. Bueno, pues dentro de lo que es el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, nos centramos principalmente en lo que es la transición ecológica y la transformación digital. Las medidas o los componentes que más nos afectan y que nosotros dentro del Ministerio estamos desarrollando, pues son la agenda urbana y rural, la transición energética justa e inclusiva y una administración, pues, algo más eficiente, poco a poco, ¿no? Para la modernización de las administraciones públicas. Voy a hacer un poco un desglose de todas las actuaciones. Esto es un resumen de todos los programas que se han ido generando desde que empezó el plan de recuperación, digamos a partir del 2021, y que tiene un plazo de actuación hasta el 2026. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el plan está establecido así por Europa y está aceptado así por España. Y no podemos, no podemos pasar de estos límites de tiempo muy a nuestro pesar, porque sí que es verdad que hay proyectos en los que nos gustaría poder ampliar ese plazo de ejecución, porque a veces nos quedamos cortos. Parece que estamos hablando de unos periodos muy largos, pero realmente los años van pasando muy rápido y necesitamos ejecutar en este plazo que nos permite Europa. En el momento que nos ejecutan en plazo, este dinero se va perdiendo. Entonces, llevamos ya, pues, muchos años gestionando estos fondos. Ya llevamos 21, 22, 23 y nos quedan 24, 25 y 26. O sea, estamos ya prácticamente en la mitad de este programa. Se han ido gestionando ayudas, pues, para todas las componentes, que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico tiene dentro de sus competencias. Entonces, vamos a ir viendo un poco todas las componentes que tienen cabida dentro del Ministerio de Transición Ecológica y que el IDAE ha ido gestionando, y vamos a ir viendo un poco la situación en la que está y todavía lo que nos queda, y que cuanto más podamos cumplir y acometer, pues mejor para todos, mejor para Canarias, mejor para el Gobierno central y, por supuesto, ese es el objetivo del IDAE. O sea, ese es nuestro principal y único objetivo, ¿no? Que es gestionar todas estas ayudas de la manera más eficiente. Vamos a ir viendo un poco componente por componente y ya todas estas ayudas se gestionan, tienen distintas formas de ejecución. Hemos intentado pues desarrollar
de la mejor manera posible entre todos, que se ejecuten el mayor número de fondos posibles. Entonces, hay una parte que se ha hecho de forma centralizada desde IDAE y otra parte de los fondos que se han ido territorializando, dándose a las comunidades autónomas, en este caso a las Islas Canarias. Componentes, pues vamos a tratar la movilidad, rehabilitación de edificios, renovables, energía sostenible en islas. Además, es una componente específica para las Islas Canarias, almacenamiento de energía, infraestructuras eléctricas y producción de hidrógeno. Vamos a ir viendo un poco dentro de cada componente todas las ayudas que han surgido, todas las que ya están cerradas y han generado, han generado actuaciones dentro de estos programas, las que todavía continúan en fase de resolución y las que todavía quedan por venir, ¿vale? Entonces, dentro de la componente 1, que es el plan de choque de la movilidad sostenible, segura y conectada, pues ahora mismo tenemos el MOVES 3, las convocatorias todavía continúan abiertas. En cada convocatoria, esta convocatoria de ayudas es territorializada. Se estableció un importe de 400 millones iniciales y tras sucesivas ampliaciones por parte de las comunidades autónomas, se ha llegado a un presupuesto de 865,75 millones hace unos días que se aprobó la última ampliación. Para el Gobierno de Canarias están disponibles 32,2 millones de euros. Esta está abierta y está a vuestra disposición a través del Gobierno canario. Por otro lado está el MOVES Flotas, que se resolvió la convocatoria 1, la convocatoria 2 está en fase de evaluación. Y tenemos algunos datos, ¿no? Pues de la primera convocatoria, 33 empresas, 6.700 vehículos, 1.265 puntos de conexión. En este caso, por ejemplo, no se ha presentado ningún proyecto para Canarias. Por otro lado, tenemos el MOVES de proyectos singulares. Ya está también, la primera convocatoria está resuelta. La segunda convocatoria tiene una resolución provisional del día 4 de abril y en este caso sí que Canarias ha tenido sus proyectos, en concreto 9 proyectos para Canarias en la segunda convocatoria que está en resolución provisional y tiene asignado una ayuda solicitada de 0,97 millones de euros en infraestructura de recargas e hidrogeneras. Dentro de la componente 2, tenemos territorializados los programas PRE la competencia es simple. En este caso es competencia simple. Según van llegando los proyectos, se van evaluando y se van concediendo las ayudas. Están cerradas. El primer PRE está cerrado ya, está en evaluación por parte de la comunidad autónoma, o sea, por las Islas Canarias, y el presupuesto que tenía asignado era de 13,1 millones de euros. En el segundo caso, el PRE 5.000 todavía está abierta en la comunidad autónoma, con un presupuesto de 0,92 millones de euros para Canarias. Pues está abierta a todo tipo de proyectos de rehabilitación energética de edificios públicos o privados en municipios pequeños. Y por otro lado está el DUS 5.000, ese lo está gestionando, se gestiona de forma centralizada desde IDAE y aunque está ya cerrada, pues está en evaluación y se han ido concediendo distintas ampliaciones en función de, de las necesidades, ¿no? Es algo que desde IDAE intentamos, para hacer la mejor gestión de los fondos, se destina un presupuesto inicial y si la medida tiene aceptación y se desarrolla
pues adecuadamente, hay interés, los proyectos salen adelante, bueno, pues se va ampliando dinero en función de la disponibilidad. Pero bueno, se agotó en 2022 el presupuesto y las medidas destacadas pues han sido autoconsumo y mejora del alumbrado exterior. En el caso de Canarias, pues hay 33 solicitudes con 4 millones de euros de ayuda solicitada y que de ser aprobados todos, pues se asignaría. Yo sé de algunos que sí que están aprobados ya y seguro que surgen muchos más. Dentro de la componente 7, que es el despliegue e integración de energías renovables, tenía asignado un presupuesto de 3.165 millones de euros. Hay varios programas, en concreto, bueno, estos 4. El Real Decreto 477 de autoconsumo, que ha tenido muy buena acogida en Canarias. Se han hecho 2 ampliaciones de presupuesto. Ahora mismo no hay más, están agotados estos fondos, pero bueno, todo esto va avanzando. Entonces, bueno, pues habrá que ir viendo un poco, ¿no? Pero bueno, esta convocatoria de ayudas tuvo una aceptación muy buena y se han ejecutado muchos proyectos. Autoconsumo y climatización residencial. El Real Decreto 1124, todavía tiene presupuesto para Canarias. Veis que hay todavía 4,5 millones de euros, todavía están, me parece, asignados 3,3. Bueno, pues todavía tenemos ahí un margen de proyectos que pueden presentarse. Es para todo tipo de renovables térmicas, tanto en industria, servicios, sectores productivos, bueno, y se llegan a unas ayudas de hasta un 60% en empresas públicas, en la administración pública. Por otro lado, tenemos las ayudas que se han convocado para comunidades energéticas. CE Implementa ha sacado 4 programas de ayudas, 4 programas, no 4 convocatorias ya de ayudas. La primera y la segunda están resueltas, la tercera y la cuarta están en evaluación. Y son proyectos pilotos singulares realizados por comunidades energéticas. En estos proyectos es verdad que tiene mucha cabida toda la administración pública, porque son unos firmes promotores de comunidades energéticas. Entonces, bueno, pues esto igual seguirá moviéndose. Esto ha sido el inicio, ¿no? Ha sido el germen de todo, de este tipo de proyectos y continuará habiendo ayudas. Si no es con el plan de recuperación, pues como comentaban antes, los fondos 21-27, o sea que fondos seguirá existiendo y lo que se necesita es seguir este impulso para las comunidades energéticas. Entre las convocatorias 1 y 2, pues Canarias ha tenido adjudicados 3 proyectos con un valor de 1,79 millones de euros. Por otro lado, está el programa de OTCs, de las Oficinas para Transformación Comunitaria. Está cerrada ya también esta convocatoria en evaluación y Canarias ha participado en este programa. Y bueno, pues cuando esté disponible los datos de la convocatoria serán públicos. Y bueno, pues ha habido mucho interés dentro de estas 2 líneas de ayudas. También dentro del programa de la componente 7 del despliegue y la integración de renovables, pues ha habido ayudas pues, para producción de biogás, para producción de redes de calor y frío, repotenciación, renovables marinas, con un presupuesto de, bueno, pues de 200, 400 o casi 700 millones de euros divididos entre las 4 convocatorias. Están todos en evaluación, algunos ya tienen resolución definitiva, como los proyectos de biogás y de redes de calor. En Canarias, dentro de la convocatoria de biogás, pues ha habido 3 proyectos adjudicados
de forma provisional todavía, en Canarias por un valor de 1,89 millones de euros. El resto, bueno, pues están aquí, por ejemplo, redes de calor y frío, no ha habido ningún proyecto canario. En repotenciación y renovables marinas todavía se está evaluando. Y bueno, pues en este me voy a detener un poquito más porque, bueno, pues porque esto es un programa, o sea, esto es dentro de la componente 7, dado el interés y la necesidad, ¿no?, que las islas tienen, pues por su idiosincrasia, por su situación territorial, su situación en relación con la red eléctrica. Bueno, pues se ha considerado que las islas necesitan un apoyo adicional al que necesita la península. Y dentro de la componente 7 se creó esta inversión 2, en la componente 7 y 2, para energía sostenible en islas. Este programa, esta parte de la componente 7, se le dotó de un presupuesto de 700 millones de euros para el desarrollo de transición energética y fomento de energías renovables en las islas. Las islas eran consideradas Canarias y Baleares. En el caso de Canarias, de los 700 millones, se dotó con 466,67 millones de euros. Y todos los programas se han desarrollado en base al programa operativo de estrategia de energía sostenible en las islas que desarrolló el gobierno canario. Dentro de estos 466 millones que se asignó a las Islas Canarias, se han establecido 3 tipos de ayudas, ¿no?, de convocatorias o ayudas. Por un lado está la territorializada, el Real Decreto 451 del año pasado, del 2022, que está dotado con 301,7 millones de euros y que se transfirió de forma directa al Gobierno canario para el desarrollo de ciertas actuaciones, o sea, de actuaciones de carácter energético todas, por supuesto, establecidas según este programa operativo que había desarrollado el Gobierno canario. Se diseñaron unas líneas de actuación que han salido hasta la fecha 3 líneas de actuación, me parece, desde el Gobierno canario. Creo que cerraron el viernes pasado estas líneas de actuación y ahora, bueno, pues estarán en evaluación y se irán concediendo las ayudas conforme se vayan subsanando los proyectos y vayan cumpliendo con los requisitos. Todavía queda presupuesto por parte del Gobierno canario por sacar en ayudas, en convocatorias de ayudas o inversiones que gestionan ellos directamente. Y por otro lado, el presupuesto remanente de estos 301 hasta los 466 millones que están asignados a Canarias se van a hacer de forma centralizada desde IDAE. Ya están publicadas las órdenes de base, salieron el día 5 de mayo en el boletín oficial y esperamos que durante la próxima semana, la siguiente, salga publicada también las convocatorias, la convocatoria de estas ayudas. La convocatoria, bueno, pues definirá las tipologías de actuación que tendrán cabida, los porcentajes de ayuda y bueno, y los presupuestos máximos, como he dicho, las tipologías de ayuda. Tipologías prácticamente hay todas, o sea, todas las tipologías renovables tienen cabida de generación eléctrica, tienen cabida dentro de esta convocatoria. Se primará o se pretende dar prioridad a proyectos que tengan almacenamiento. Se va a primar mucho o se va a fomentar el almacenamiento, dada la situación energética de las islas y, bueno, y la necesidad de integrar todas esas energías renovables que se están instalando en el sistema eléctrico, que no se pierda, ¿no? Ya que estamos haciendo el esfuerzo por instalar estas tecnologías,
pues que estas tecnologías generen toda su energía posible. Entonces, se está haciendo mucho hincapié en el tema del almacenamiento, se está haciendo mucho hincapié en la participación ciudadana. O sea, es muy importante las comunidades energéticas, que los ayuntamientos, que los organismos oficiales, públicos, tiren de esta forma de gestionar la energía, que sea, pues eso, individualizada, ¿no? Bueno, digamos esto, la participación ciudadana y la integración social dentro de lo que es la energía en el sistema, en el ciudadano. Se está primando mucho el respeto por el medio ambiente. Y otro punto que se tiene muy en cuenta a la hora de financiar de sacar estas convocatorias es que los proyectos sean lo más maduros posibles. Pues un poco por esto que he comentado al principio, ¿no? El 2026 los proyectos tienen que estar ejecutados porque nos lo exige la Comunidad Europea. Entonces, es necesario que los proyectos tengan un grado de maduración, bueno, cuanto más mejor, para que lleguen en el plazo que les corresponde. Esto no significa que si nuestros proyectos no están avanzados ni nos podamos presentar ni tengamos que olvidarlos. Al contrario, o sea, hay que seguir avanzando con todos estos proyectos porque si no son estas ayudas, habrá más. O sea, hay mucha financiación para proyectos y hay que avanzar. O sea, todo lo que se pueda. Se dará prioridad a los que estén mejor, pero los otros no los olvidamos. Están cargando pilas, ¿no? para sucesivas convocatorias de ayudas. Por último, la última convocatoria que os comentaba específica de islas es, bueno, pues con otra parte de este presupuesto de los 466 millones que están asignados a Canarias, se va a lanzar también, igual que os decía que la convocatoria de islas va a ser inminente, es la semana próxima o siguiente, saldrá publicada. Esta de inversiones pues será en un mes aproximadamente, un mes y medio, 2 meses, y la idea es bueno, pues invertir desde IDAE en proyectos particulares, bien a través de capital, participación societaria, promoción, acompañamiento a startups en proyectos de energía sostenible, bueno, pues en las Islas Canarias. Se está desarrollando por parte del IDAE todo un proceso de inversiones, de participación activa de IDAE, y esperamos que no demore mucho. Igual se buscarán todos los proyectos pues novedosos, innovadores, que sean replicables, que ayuden a esa generación eléctrica en las Islas Canarias, bueno, pues sea lo más efectiva posible. Y también dentro de las que están en cartera de salida, pues tenemos una convocatoria de ayudas de geotermia profunda. Las bases se publicaron igualmente el día 5 de mayo y la convocatoria saldrá pues junto con la de islas en la próxima semana o la siguiente. Esta convocatoria lleva un presupuesto asociado para todo el territorio español y además lleva un apartado específico con presupuesto incluido asignado a las Islas Canarias. Bueno, todos ya sabemos que las Islas Canarias tienen un potencial geotérmico importante. Entonces, aparte de poder presentarse a nivel nacional, esta convocatoria tiene un presupuesto exclusivo para las Islas Canarias y que esperamos bueno, pues que se gaste todo. O sea, es la idea con la que siempre sacamos todas nuestras convocatorias, que el dinero se gaste y llegue a todo el mundo. Por otro lado, ya pasando de la componente 7, pasamos a la 8, que es la componente de las infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de flexibilidad y almacenamiento. Tenemos
la que os he comentado antes, la última de autoconsumo, en la parte de autoconsumo ya está agotada, pero sigue estando vigente la de almacenamiento, convocatorias de almacenamiento. Esta además ha tenido también ampliaciones de presupuesto, pues porque convocatorias iniciales pues fueron muy bien acogidas y se han ido ampliando los presupuestos. Por otro lado, lo que es el almacenamiento, pues se han sacado centralizadas 2 convocatorias de ayudas de 50 millones y de 150 con 20 específicos para las Islas Canarias, para proyectos de almacenamiento en energías renovables. Está pendiente otra convocatoria de almacenamiento standalone, es solamente almacenamiento, bueno, pues para gestión de las redes eléctricas en las islas. Esa la gestiona directamente el Ministerio, no sé exactamente pues, el plazo que tiene de salida, pero también es en breve, no creemos que tarde ya mucho. Esperamos que sea incluso antes del verano. Y por último, ya dentro de las componentes que gestionamos dentro del Ministerio, pues está el programa C9, la componente C9, la hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. Dentro de la componente 9 de hidrógeno, bueno, pues se han sacado 3 líneas de ayudas. El impulso de la cadena de valor de hidrógeno renovable, con 250 millones de euros. Pues para el desarrollo de electrólisis a gran escala, mejora de eficiencia y prototipos para toda la cadena de valor. Aún está abierto el plazo de solicitud para el programa 4. Proyectos de hidrógeno pioneros de hidrógeno renovable, que tenía un presupuesto de 150 millones de euros. Ya tiene la propuesta de resolución definitiva publicada. Y por último es el programa ICPI de hidrógeno, que apoya 4 proyectos innovadores en tecnología con 74 millones de euros. Los criterios comunes pues, de selección, pues los he ido un poco comentando, ¿no? Desde el principio. Es importante que los proyectos estén lo más desarrollados para que alcancen ese objetivo de 2026. Se desea pues, que los proyectos sean replicables y escalables para que supongan un potencial importante, ¿no? Tractor sobre la economía. Que participen empresas pequeñas, pymes o grandes, pero bueno, que el ciudadano tenga un papel importante, y dentro del ciudadano me estoy refiriendo también a la administración, que tiene un papel muy importante de ejemplo, ejemplarizante, de tirar un poco hacia adelante de todo esto, ¿no? Que tenemos aquí entre todos que sacar adelante. La contribución también a una transición justa al reto demográfico y la cohesión territorial. Y bueno, creo que también esto es importante que lo veamos pues, como una oportunidad para generar empleo, impacto social, y incluye además una de las actuaciones que hemos visto para hidrógeno, la cadena de suministro, ¿no? el que la industria se pueda hacer en nuestros territorios, que sea tecnología propia. Y por último, nada más, bueno, pues comentar que es un requisito común de todas estas actuaciones, de todas estas convocatorias, el Do No Significant Harm, que es la evaluación medioambiental, de impacto ambiental, que las actuaciones, que cada actuación lleva sobre el medio ambiente. Es de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Y bueno, y hay que estar muy vigilantes, ¿no? Con esto.
Y nada más, esta es la presentación que yo tenía preparada de los fondos actuales, pero sí, como he dicho un poco al principio, ¿no? Y que comentaba el ponente anterior, detrás de estos fondos, que todavía queda, o sea, todavía queda mucho por hacer y mucho mucho por hacer, mucho por pedir, mucho por dar, y que estamos todos en ello, ¿no? Vienen los fondos FEDER, los fondos FEDER 21-27, que se irá un poco fijando. Todo esto también del Next Generation nos ha ayudado a aprender. Estamos aprendiendo mucho de todas estas ayudas, de los proyectos que están saliendo bien, que están yendo hacia adelante, y cuáles necesitan más dinero, cuáles, pues, por lo que sea, no han tenido tanta aceptación y a lo mejor hay que dar un impulso diferente, ¿no? O ayudar de otra forma. Todo esto nos está ayudando, estamos aprendiendo mucho y nos está ayudando, bueno, pues a que los nuevos fondos FEDER 21-27, cuando lleguen, bueno, cuando lleguen no, porque ya han llegado, pero cuando se pongan en marcha, pues igual, ¿no? Ayuden a que todos estos proyectos vayan hacia adelante y vayan consiguiendo los objetivos que nos estamos planteando. Entonces, yo os animo a continuar con todos los proyectos, los que están más avanzados, los que menos, y a que salga todo hacia adelante, que financiación y dinero ahora mismo hay mucho y oportunidades muchas. Así que eso es todo. Muchas gracias. Me quedo a la disposición de lo que necesitéis. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa María. Excelente presentación, la información, vamos, muy, muy útil y muy clara, ¿no? Y simplemente para resumir un poco la información que nos has dado, bueno, nos hablas un poco de cómo esos fondos Next Generation tienen su traducción en un plan de recuperación español estructurado en 4 ejes. Realmente el que nos interesa a nosotros es el primero de ellos, ¿no? El de transición ecológica, energética. Y también nos comentas cómo la estrategia se basa en territorializar una parte, es decir, apoyarse en las comunidades autónomas para ejecutar parte de esos fondos. Otros fondos sí ya los gestiona y da directamente. Y después nos habla de los componentes, ¿no? Del programa de ayuda, nos nombras 4 componentes, el 6-7 de energías renovables. Después nos hablas también de los fondos específicos para islas, en concreto, bueno, las islas Baleares y Canarias, y en el caso de Canarias, concretamente 466 millones, de los cuales 301 millones estaban territorializados, gestionados por la comunidad autónoma, y básicamente vienen a apoyar las acciones recogidas en el POC, ¿no? En el Plan Operativo de Canarias. Y me parece interesante esta actitud del IDA de participar activamente en proyectos en Canarias. Me imagino que lo hacen en parte porque quieren aprender, ¿no? A ponerse de esta parte del promotor, sufrir todo lo que supone llevar a ejecutar un proyecto, todo lo que es la tramitación burocrática y otras, bueno, incluso problemas de financiación. Creo que el IDA siempre ha tenido ese interés, ¿no? De sufrir en carne propia lo que supone promover un proyecto de energías renovables de cara a eso, a tener un conocimiento de primera mano sobre todas las barreras que existen, ¿no? Bueno, también eso, ¿no? Interesante que tenga esa visión de que están abiertas esas convocatorias a todas las energías renovables, pero también que no se olviden de las tecnologías complementarias, sobre todo almacenamiento energético, que en el caso de Canarias es fundamental. Una de las mayores barreras que tenemos son las restricciones debido al balanceo del sistema eléctrico insular, sistemas eléctricos independientes, a excepción de Lanzarote y Fuerteventura, que están interconectados. El resto de las islas son sistemas independientes. En esos escenarios de alta penetración de energías renovables empiezan ya a haber problemas que son problemas para el operador de sistema, para red eléctrica, que tiene que mantener parámetros de red dentro de unos
de unos rangos aceptables de calidad, y eso limita, en parte afecta la producción de infraestructura renovable, originando vertidos, que vamos, ahí las órdenes de corte de red eléctrica son cada vez más frecuentes, y eso que estamos hablando ya de penetraciones en torno a un 20%. Cuando vayamos a esos escenarios de penetración de 80% y lo que se quiere en 2040, 100% de cobertura de la demanda eléctrica con energía renovable, será un problema si no disponemos de capacidad de almacenamiento energético, pero también comentabas una cosa interesante, de redes inteligentes, ¿no? Fondos destinados a crear una capacidad también para apoyar lo que es la gestión de demanda activa, porque tenemos siempre la posibilidad de mandar consignas de precios para lo que llaman demand response, ¿no? Respuesta a la demanda, pero actuar activamente en cargas no críticas, diferibles, va a requerir mucha inteligencia en la red para que el operador del sistema pueda actuar sobre muchas cargas potencialmente despachables, ¿no? Y bueno, y también nos interesa el C9, ¿no? Los fondos que están, hablabas creo que de 450 millones destinados a promover hidrógeno verde. Claro, en el caso de Canarias también vemos como interés todas estas nuevas cargas, ¿no? El vehículo eléctrico, pero también sobre todo la posibilidad de disponer de capacidad de electrolizadores para apoyar también a esa gestión de demanda, para intentar mitigar o minimizar lo que son vertidos de todas las infraestructuras, ¿no? Poder utilizar también electrolizadores como cargas no críticas para apoyar a ese trabajo del operador del sistema, del balanceo del sistema eléctrico en esos escenarios de creciente penetración de energía renovable. Rosa María, nosotros, de nuevo, agradecidísimos, te agradecemos mucho tu tiempo y que hayas apoyado a la FECAM en estas jornadas. Y nada, vamos ahora a un coffee break, pero sí nos gustaría tenerte al final de la jornada para esa sesión de ruegos y preguntas, ¿no? Gracias.